David Hoyos, investigador de la Universidad del País Vasco, economista ambiental, bienvenido. Y cuando hablamos de la noche de los investigadores y de ese reto de la sostenibilidad, hay tantos factores a tener en cuenta que muchos nos vamos directamente a los factores ambientales y la cuestión económica y la cuestión de infraestructuras y la cuestión de los transportes que tú tanto has estudiado es vital para seguir avanzando en los retos que nos hemos planteado. Y aquí ya no hay mucho margen de maniobra, David. Sí, efectivamente. Al final, cuando hablamos de la necesaria transición que tenemos que acometer en los próximos años, yo creo que la clave es tratar de cumplir los compromisos, sobre todo en la lucha contra el cambio climático, que es lo más acuciante que tenemos delante. Estamos en una emergencia climática, como así han declarado todos los gobiernos dentro de la Unión Europea y a nivel mundial, y yo creo que esa es la línea donde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ese es el contexto para mí que marca mucho también, bueno, pues tanto la economía como dentro de la economía lo que son las infraestructuras de transporte, y el papel que juega el transporte dentro de todo esto es importante. Por eso yo creo que tiene mucho interés y tiene una transición muy importante que hacer dentro de esta gran transición el sector del transporte. Y antes había opciones a la hora de plantear distintos modos de transporte, si apostar por la alta velocidad, si apostar por el tráfico aéreo, pero ahora hay líneas rojas que se supone no debemos cruzar. ¿Eso lo entienden los que deben tomar las decisiones, David? Bueno, supongo que los que tienen que tomar las decisiones, desgraciadamente, todavía se mueven entre el corto y el largo plazo, y entre, de alguna manera, los intereses de unos sectores económicos o los del interés general, el bien común, ¿no? Supongo que son decisiones difíciles porque al final, bueno, pues está claro que estamos viviendo en un momento histórico muy importante, que sabemos que tenemos que acometer unos cambios drásticos muy importantes y, lógicamente, en esta transición hay ganadores y perdedores. Entonces, todo esto estará probablemente en la mesa de los decisores políticos y lógicamente, pues esto tiene que dificultar mucho su toma de decisiones, ¿no? Y como digo, otra vez, desde también la lógica del corto y el largo plazo de los tiempos electorales también, pues supongo que estas decisiones incómodas y difíciles son aún más difíciles de tomar. Bueno, por vuestra parte, por la parte de los investigadores, de los economistas, vosotros recurrís a la frialdad de los datos y al análisis de la realidad. Y la realidad hay veces que no admite mayor interpretación, y cuando se habla de un transporte deficitario incluido en el concepto medioambiental, es así, no se puede modificar la realidad. Sí, 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 la verdad es que los datos siempre son tozudos, ¿no? Y los datos muestran lo que hay. Y lo que nosotros hemos encontrado en nuestra investigación, por ejemplo, concretamente en la red española de alta velocidad, es que el ferrocarril en su formato de alta velocidad no está cumpliendo con lo que se esperaba de él, ¿no? Lo sabíamos, desde hace mucho tiempo se ha venido discutiendo desde el ámbito económico cómo esas inversiones no habían resultado en la rentabilidad social que se esperaba, y nosotros lo que hemos aportado recientemente ha sido llevarlo al terreno de lo ambiental para ver en qué medida estaba contribuyendo la red española de alta velocidad a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que nos viene de los compromisos internacionales, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que esa contribución es prácticamente insignificante. Creo personalmente que quizás no es momento tampoco de discutir sobre si se está a favor o no de este modelo. Como tú has dicho bien, al final son los datos los que nos dicen que no nos está llevando a donde queremos llegar, necesitamos muchísimo más, y eso nos tiene que hacer replantearnos un poco tanto el modelo ferroviario de alta velocidad como en general el transporte que vamos a querer de cara a 2030, de cara a 2050, que recuerdo que estamos con un objetivo de que en 2050 la economía, toda la economía esté descarbonizada, es decir, que no se emita nada de gases de efecto invernadero. Claro, hablamos de grandes inversiones, pero si esas inversiones no sirven para el fin que nos hemos planteado, que además, cuando a la sociedad en general se nos ponen unos plazos que parecen muy lejanos,
Cuando hablamos de cambiar por completo las infraestructuras del transporte, realmente no es así. Hay que tomar decisiones ya para que eso tenga efecto lo antes posible. Sí, sí, además en el tema de las infraestructuras en general y las de transporte en particular, tiene mucho sentido, ¿no? Estamos hablando de inversiones a largo plazo que tienen implicaciones y que esas decisiones, como siempre se ha dicho, tienen que estar muy bien tomadas, y aquí también podríamos hablar sobre la planificación y la toma de decisión a nivel estratégico de todo este tipo de inversiones y sus deficiencias, pero lo cierto es que tienen implicaciones a largo plazo y los errores que tiene la planificación los pagamos después. En este caso, alguien tendría que dar una vuelta al momento histórico, ¿no? A principios de los 90 o a finales de los 80 en el que se decide apostar por este modelo ferroviario, por ejemplo, y ver un poco qué consecuencias ha tenido y ver ahora cómo podemos adaptar esto, lo que tenemos, a lo que nos viene, ¿no? Y una recomendación que a mí me gusta, que por ejemplo hacía el economista Ginés de Rús, en este sentido, era que esperar y pensar siempre era una buena opción, ¿no? Entonces yo creo que es momento de quizás plantear ya una mesa de emergencia, ¿no? De alguna manera, en la que se replantee realmente el sistema español de transporte y se marquen unos objetivos muy claros, ¿no? Sabiendo a dónde queremos llegar. Y estamos hablando de, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 50% para 2030, que en términos de infraestructuras es pasado mañana. Buscar, ¿no? Para conseguir ese objetivo, desde ahí hacia abajo, ir planificando qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que rápidamente caerían proyectos, como por ejemplo ahora hemos visto el debate sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Cuando hablamos de economía, y a los economistas se les dice que analizan muy bien lo que ya ha pasado, cuando hablamos de investigación en economía, en ciencias sociales, aquí lo que vosotros estáis haciendo es investigar para mejorar lo que nos venga en el futuro. Ese es el matiz de la investigación en ciencias sociales y en economía, David. Sí, ¿no? Bueno, incluso a veces también tenemos la oportunidad de ver hacia atrás si lo que se hizo más o menos ha cumplido o no. De hecho, por ejemplo, hay herramientas del análisis económico, como por ejemplo, y en infraestructura se utiliza el análisis coste-beneficio, que desgraciadamente no se ha utilizado suficientemente bien, porque ya los primeros análisis coste-beneficio en la primera línea, en el Madrid-Sevilla, que publicó Ginés de Rús posteriormente, ya hablaban de que no tenía la rentabilidad suficiente para haberse llevado a cabo, ¿no? Y con el tiempo hemos visto que efectivamente se cumplía. Y lo que hemos visto desde el análisis económico es que conforme se han ido incluyendo conexiones con menor demanda todavía de pasajeros, lo que ha hecho ha sido empeorar la rentabilidad global de la red, ¿no? Tal y como se había visto. O sea que a veces también podemos calibrar un poco lo que dijimos en función de lo que ha venido pasando, y como tú dices, como has dicho al principio, los datos son tozudos y bueno, pues han venido confirmando que este modelo ferroviario de alta velocidad no tenía rentabilidad social suficiente. Y ya para terminar, habrá que insistir en la investigación desde las universidades públicas para hacer constar que la realidad se puede cambiar a través de la investigación. Aunque sea de forma tozuda como los datos, hay que seguir insistiendo. Sí, sí, yo animo a todos los investigadores a seguir trabajando en esta línea. Animo además a que sigamos manteniendo nuestra independencia, a pesar de que en los temas sociales siempre, y lo digo por experiencia propia, siempre va a haber más polémica y estamos mucho más expuestos porque estamos analizando cosas que cuando llegan a la arena política tienen implicaciones, entras en el debate público, todo eso, bueno, pues tiene un desgaste personal, pero bueno, yo creo que como investigadores tenemos que sacar pecho y sentirnos orgullosos del trabajo independiente que hacemos, que luego puede tener errores o no, pero para eso están los procesos de revisión por pares y demás, en los que tratamos también de ir avanzando en la ciencia, y creo que eso puede contribuir a que la sociedad tome mejores decisiones, ¿no? De hecho, creo que este COVID que hemos tenido
ha servido también un poco para reforzar el papel de la ciencia y que la sociedad nos está mandando un mensaje muy claro de que confía mucho y confía más en lo que se está haciendo desde las universidades que de lo que se está trasladando desde los ámbitos políticos, ¿no? Yo creo que esa es la línea a seguir. Tenemos que mantener ese trabajo y esa independencia y ese rigor con los datos, le pese a quien le pese, ¿no? Pues David, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje y gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.